Muy buenos días. Nos corresponde a Leopoldo Gutiérrez, al doctor Juan Guillermo Velázquez y a mi persona hacer un acercamiento un poco a lo que es la estructura de costos, qué ha avanzado, qué ha pasado con ella, en qué estábamos antes de pandemia, qué deberes tenemos los transportadores y qué deberes tienen las autoridades. Yo solicité el favor de que no transmitiéramos por YouTube esta parte de la conferencia porque el tema de hablar de tarifas lo ha experimentado el doctor Juan Gonzalo Merino, genera una reacción muy fuerte por parte de las autoridades. Entonces, y a veces genera una reacción también muy fuerte y malentendida de los colegas de transporte. Yo quería decirles que la conferencia que nos dio el doctor David hace un instante nos ayuda a hacer una aproximación y en eso nos ayudará también el doctor Juan Diego de una de las principales dificultades que tenemos. La principal dificultad que tenemos nosotros en todos los procesos de reclamación económica, bien sea por vía judicial o por vía administrativa, es que en el Valle de la Aburrá hay 61 empresas, por consiguiente hay 61 gerentes, por consiguiente hay 61 órganos administrativos, consejos cooperativos o juntas de las sociedades que aglutinan a más de 500 miembros que representan esas empresas y hay más de 250 propietarios, generadores de opinión muy fuertes a lo largo de esas empresas e inversionistas muy importantes que influyen mucho en el transporte. Y hay 4.500 propietarios con cédulas diferentes en el Valle de la Aburrá para 6.200 vehículos o derechos de vinculación o cupos. Si usted mira, existen 3 agremiaciones activas en estos momentos que son Asotrasbaco, Transa y la Corporación de Transportadores Urbanos CTU. Entonces dificulta mucho saber cuál es la posición del transporte. A título de ejemplo, alguna declaración del doctor Juan Gonzalo Merino que la tarifa técnicamente debería ser de cerca de 3.000 pesos generó una reacción tal vez más al interior de los transportadores de cualquiera de esos sectores que tenían alguna posición que con las mismas autoridades. Uno vio que las autoridades reaccionaron menos reactivamente, valiendo la redundancia, que los mismos transportadores. Damos muchas opiniones y pocos conceptos. Yo voy a hablar en el día de hoy de lo que hay metido en el expediente. Y había citado al doctor Juan Diego, es porque todos los abogados que llegan a hablarnos al transporte siempre nos dicen lo mismo. El problema es procesal y el problema es probatorio. Ahora estábamos mirando que recoger la prueba de 12 galones de combustible que nos gastamos diario, el recibo, acumularlo, llevarlo, genera todos los mitos, genera más mitos que lo de la pandemia, de que si ponemos eso entonces se me van a ir los GPP, se me van a ir la declaración de renta, que me van a hacer una revisión tributaria, que me van a hacer tal cual, y entonces no aparece en esos 4.500 propietarios que son los inversionistas directos, los que consumen esos 301 pesos de sobretasa en el combustible ilegal, no aparece el proceso y es posible que dentro de 2 o 3 años nos reunamos y no haya presentado todavía demanda de combustibles. En la historia que tenemos del transporte hay infinidad de demandas que mencionaron ahora cuando estuvimos con el doctor Velasco, con otros transportadores, desde el doctor Serrano, ya muerto, uno de los senadores que más interesaba en el tema de combustibles. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué tenemos
el acercamiento de hoy es que tenemos que meter en el expediente, porque en derecho siempre dicen, dadme las pruebas y yo te daré el derecho. Si usted se queda en el campo de la opinión y no se queda en el campo del concepto, de lo técnico, de lo científico, cambia el escenario donde no va a encontrar profesionales que le ayuden. Por ejemplo, el doctor, cuando le decíamos de algún escenario político que hay que trabajarlo, de algún escenario de discusión por compensación, decía, no, yo estoy trabajando la parte jurídica que es clara. Dice, usted demuestra que este tributo es ilegal y deben devolverle, así se demore un tiempo, pero es un proceso judicial. En la tarifa nos queda el cuestionamiento, avanzamos con estas preguntas. Surgen muchas críticas, en las crisis surgen muchas preguntas. Es deber de nosotros darle respuesta. La pregunta es quién se las va a dar o quién no las va a dar. De todas las inquietudes que hay, si el transporte va a ser sostenible, si la cantidad de vehículos que hay actualmente son los que deben estar, qué se hace con 1.500, 2.000 vehículos que es vox populi ante todo de que están sobrando, cuando uno decir que en una empresa están despachando un día así un carro y al otro día no, que en la otra empresa tienen una tabla que ya no es de 6 viajes, sino que es de 3 viajes, está dando un mensaje claro de que están sobrando un número de vehículos importantes. Cuando se habla que no tenemos ingresos sino por el 50%, 55%, ¿qué estamos diciendo? O 45%, como lo dijo el doctor Hernán Álvarez por el medio periodístico, estamos diciendo que nos está sobrando el 50% de los vehículos. Desde el punto de eficiencia tenemos la plata que se hacía con la mitad de los carros en febrero del 2020. Significa, en términos claros, eso significa. Entonces, nosotros planteamos estas preguntas con el doctor Juan Guillermo y Leopoldo. ¿Qué responsabilidad y en qué tienen los dirigentes y transportadores en la resolución de la crisis económica generada por la pandemia? Pregunta la hacemos para que en el transcurso de esta charla miremos y cada uno asumamos qué responsabilidades y en qué tenemos nosotros que hacer, porque todos estamos pensando que otro es el responsable de eso. Y cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades de transporte en estos mismos aspectos. Ya tenemos más de 300 días de pandemia. La pregunta que nos hacemos es si ha cumplido con estas responsabilidades. En estos 300 días vamos a mirar qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, quiénes lo han hecho, qué se ha hecho generalmente, qué se ha hecho oficialmente y qué se ha hecho de forma diferente. Y la asignación de una tarifa básica de 2.400 pesos resolverá o ahondará la crisis económica en que estamos. El planteamiento es grande y es complejo. ¿En qué nos vamos a enfrascar? En lo que ya está metido en el expediente. Nosotros hemos acuñado la frase gremial de que tenemos que ir metiendo algunas cosas en el expediente público que si hoy o mañana las podemos solicitar, nos sirvan para una demanda como la que acabamos de ver, o nos sirvan para un proceso con Bancoldes, o nos sirvan para un proceso con las autoridades, o nos sirvan para un proceso de solicitud de compensaciones o de fomento, con una discusión que tengamos con el metro. Lo que esté en el expediente es lo que vale en ese momento. Meter cosas al expediente, pruebas, nos dará el derecho que tengamos en determinado momento. Hay diferencias entre opinión y diferencias con concepto. Las opiniones todas las podemos dar y valen mucho. Los conceptos tienen que estar acompañados de un sustento o un argumento o jurídico o técnico en determinado momento. Un conductor puede opinar que la ruta está mal, pero los dirigentes de transporte tenemos que ser lo suficientemente profesionales para conceptuar que la ruta está mal y con cifras muy claras explicar por qué está mal. Usted puede pedirle a un tegua o a una señora un remedio para el COVID y ella le da una opinión, hombre, la moringa es muy buena, toma moringa y te tomas 3 vasaditos disueltos así, 3 cucharaditas disueltas en 3 vasitos y eso es muy bueno. Pero si van de un médico, el médico está obligado
a hacer unos exámenes, a hacer unos diagnósticos, a tomar la presión, a tomar la oxigenación en la sangre, determinados factores, para dar un concepto si usted está gravemente enfermo o los síntomas son demasiado graves o demasiado leves. Diferencia entre opinión y concepto. Nosotros en el transporte, por esa diversidad de actores, somos muy amigos de las opiniones, muy amigos de la frase en privado, muy bravos y muy valientes en las reuniones de nosotros mismos, pero cuando vamos a emitir el concepto no aparecen los datos y las medidas que se tomaron, no aparece el diagnóstico, no aparece el examen, no aparece la prueba técnica que se requiere para tomar decisiones. El análisis por el que pasamos acá es que está en la estructura de costos. La estructura de costos es donde se unifica todas esas opiniones, todas las vivencias del transporte, todas las vivencias de las autoridades. Ahí hay una intersección. En la única parte en que se unifican, en el aspecto económico, que es el que nos llama el día de hoy y que influye en todos los demás aspectos del transporte, es en la estructura de costos. Vamos a mirar cuál es la última estructura de costos que tenemos y por qué la tenemos. La última estructura de costos es la que surge en noviembre, diciembre del 2019, estamos hablando de 3 meses antes de que iniciara la pandemia, y que se hizo y se concertó para generar la tarifa que regiría entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Esa situación se concertó, existe una estructura de costos que dio como resultado que los transportadores, a través de Asotrasbam, a través de Cotransa y a través de la CTU, firmando un acta, entendiéramos que se debería cobrar 2.300 pesos de tarifa para ese periodo si no hubiese resultado lo de la pandemia, con unos condicionamientos. La mayoría deberían conocer esta estructura de costos. Normalmente no la buscamos, porque como siempre nos han dado los mismos 100 pesitos desde hace unos 12 o 15 años. La gente dice la tarifa sube 100 pesos y se va quedando igual. Aquí pueden pasar pandemias o puede pasar lo que sea y siempre llegan los 100 pesitos de siempre. Esta vez acabaron de llegar. Y se habla de que la tarifa es política. Es una pregunta que se tienen que hacer acá todos los dirigentes de transporte y las personas que nos defienden, si la tarifa es política o es técnica. Desde el punto de vista de lo que hemos analizado gremialmente, Asotrasbam y Cotransa, la tarifa no es política. Cuando un transportador dice, esa tarifa que nos dieron es una tarifa política, está expresándose equivocadamente, porque desde el punto de vista legislativo y regulatorio, la tarifa es técnica, científica y reglada por normas de orden público. ¿Qué norma de orden público deben tener los funcionarios de una secretaría en el aspecto técnico para asignar la tarifa y un alcalde o el área metropolitana? Deben tener como base unas fórmulas parecidas a lo que acabamos de hablar con el doctor David, parecidas a las con que se fija el precio del galón de gasolina, del galón del combustible. Lo mismo es la tarifa de transporte. Existe una resolución 4350 que no es otra cosa que un conjunto de fórmulas que deben obligadamente, por ser norma de orden público, los alcaldes que asignen una tarifa o las autoridades de transporte que asignen una tarifa, regir. La última, si quiere apagamos un poco la luz, la última, hay un señalador. La última estructura de costos que dio como resultado 2.300 pesos, la que se hizo en diciembre del 2019,
es esta. Ahí estaba todos los valores. Hay un parámetro de arriba de cuál es el promedio de vehículos que se metieron en la muestra. Metieron 2.371 vehículos de Medellín. Se metió que los conductores, como salario de conductores, 1.470.000 pesos. Se incluyó que para la jornada promedio del Valle del Aburrá y de Medellín se requerían 1.5 conductores por vehículo. Se incluyeron equipos de control, o sea, el que llamamos componente tecnológico nosotros. No se incluyeron equipos de recaudo y se incluyeron costos de operación de variables para el transporte. Primera medida, eso quedó concertado y miren que tiene una cuestión, que no quedó el recaudo metido. Lo digo porque varias agremiaciones y varios transportadores han estado trabajando un tema de recaudo paralelamente. No hay reconocido un solo peso en la tarifa para recaudo. Lo logramos sacar porque en los años del doctor Omar Hoyos nos había mezclado el componente tecnológico y el recaudo 300 pesos para una firma que se llamaba XM. 324, doctor Hernán, 324, y fue dificultoso sacarlo. En este no está metido ni un peso para recaudo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más quedó reconocido? Habíamos proyectado 9.678 de precio promedio de un galón de diésel. Ustedes dicen, está en estos momentos más bajito. Lo dijo el doctor David ahora. Cuando empezó la pandemia, el gobierno, como tiene la posibilidad discrecional en la parte del precio del productor de rebajar, me imagino que rebajó 500 o 600 o 1.000 pesos al precio al productor, y el año pasado no se llegó a la proyección que se tenía estimado que iba a llegar, que eran 9.678 pesos. 9.678 pesos no era el precio que había en diciembre. Se toma el precio de 1 de enero del año que se estima, y se toma el precio del 31 de diciembre y se promedia. Se proyectó que podía haber llegado a cerca de 10.000 pesos a final de año, y por eso se colocó un combustible de 9.678. Ahora, listo, estamos hablando de año 2000, noviembre y diciembre del 2019, cuando estaban fijando la tarifa que empezó a regir el 1 de enero del 2020. Esta es la última estructura de costos relativamente técnica y que se hizo con el aporte de Azotrans, Bacotrans y la CTU, y que firmamos un acta concertando esta tarifa en lo que nosotros habíamos presentado, que nosotros no podemos concertar por terceros que no hayan presentado valores. Esta estructura de costos debería ser la base de todas las empresas de transporte para presupuestos. No se concibe pues que se hagan presupuestos sin tener en cuenta esta estructura de costos, porque la estructura de costos tiene cuántos pasajeros se mueve por mes, cuántos kilómetros se hace por mes en promedio, cuánto vale el combustible, cuánto se puede pagar para conductores y se debe pagar para conductores, cuánto se debe pagar por mantenimiento y reparación de piezas. Y lo tiene en todas las unidades. Lo tiene con el precio unitario, con la frecuencia de cambio. Aquí dice que cada galón de diésel nos dura 11.75 kilómetros. Nos dice que entonces se proyecta que por kilómetro recorrido un vehículo se va a gastar 823 pesos de diésel. Nos dice que en el mes un vehículo que haga 4.184 kilómetros, que es el promedio que tienen establecido por estudios las autoridades, información que ha recogido las autoridades, se gastaría en el mes 3.466.046 pesos de combustible, y que por pasajero
serían 466 pesos con 72 centavos. Lo mismo que hace para el combustible, lo hace para todos estos valores. Es posible que a principio de año esta cifra sea 400 por pasajero y a final de año sea 500 pesos por pasajero. Pero busca el promedio del año. De cada factor hace la misma operación. Ustedes verán que hay unas cifras muy grandes que influyen mucho en la tarifa. Esto significa aproximadamente 466 pesos de 2.300 pesos. Es un porcentaje bastante significativo. Cotransa, la Asotrasba y la CTU nos hemos enfocado en 3 o 4 parámetros de discusión siempre para trabajar un incremento de tarifas o una modelación de tarifas. En lo que está el combustible, los salarios de conductor no los discutimos, están bastante aceptables. Nos reconocen para cada mes de un vehículo, para pagar las jornadas de conductor, 2.205.000 pesos, y nos reconocen para cada mes 1.164.000 pesos para prestaciones. Eso nos reconocían en el 2019, en diciembre, para trabajar en el año 2020. Entonces eso da que por pasajero reconocen 298 pesos con 65. Si usted lo mira, es similar a lo que a veces en partes donde no hay administración completa del carro, le paga el propietario al conductor, que le paga 300 por pasajero o algo así. Entonces está muy acorde a eso. Y reconocen las prestaciones sociales de esos 298 pesos, que daría 157 pesos. En el tema de salarios nosotros no discutimos, porque dado que hay 4.500 propietarios y que hay pagos diferentes, cada cual asume el riesgo que quiera asumir, porque el costo es este. Ya cómo lo haga usted internamente en la empresa, cómo lo documente, es una cosa que es individual de cada transportador. No compete a los gremios ni a los que concertan la tarifa ir a cada especificidad, sino que este es el promedio de lo que debería cancelársele a un conductor y lo que nos reconocen para pagarle. Hacen lo mismo de lavado de estación. De esto pues podemos pasar derecho porque no tiene variaciones, ha estado muy con los estudios que se hicieron en el 2013-2014 y con los incrementos mensuales. Hacen los costos fijos, se trabajan, en esto hay mucha discusión todavía, pero por ejemplo yo les doy un dato, dan 500.000 pesos para el costo de seguros mes, o sea 6 millones de pesos al año. Ese es significativo. Recuerde que nosotros le hemos insistido a las empresas, porque muchas empresas o por falta de voluntad o por falta de tiempo no nos dan las cifras. Lo que se pretende es que cada empresa haga este ejercicio con sus propias cifras. Claro. Esto es general, pero si cada empresa aterriza sus datos, pues vamos a ser más científicos en la información. Es lo que hemos pretendido, pero muchas veces no hay sino 2 o 3 empresas que dan informe y ahí estamos. Pero esto es lo que la Secretaría pues nos presentó. Tenemos una recuperación de capital mes, que es el fondo de reposición. Ya eso lo hemos discutido en años anteriores. El Estado dijo que cada vehículo debería recoger en promedio, unos más, otros menos, y guardar en un fondo 1.994.282 pesos mensuales, 270 pesos por pasajeros. Es el famoso tema del fondo de reposición y los programas de reposición que aquí se denominan recuperación de capital mes. El bien de capital que tiene la estructura de costo es el vehículo, y ese es el sistema que hace. Y le colocan al transportador una rentabilidad de 1.225.000 pesos mensuales y de 166 pesos por pasajero como costo de utilidad en relación al producido bruto. Cuando hacen todos estos cálculos dicen que los vehículos en promedio deberían hacer 4.184 pasajeros. Eso es sacado de estudios de todas las rutas, que deberían
recorrer, que tienen nos reconocen 142 kilómetros muertos, que es mientras van desde la terminal a las estaciones de servicio, a los talleres o a los depósitos donde pernotan o donde se finalizan la jornada los vehículos, que no siempre están en la misma terminal. Aquí se trabaja con este índice que es de el promedio incluyendo sábados, domingos y festivos, y nos da que un vehículo en el mes mueve 7.384 pasajeros promedio en 4.184 kilómetros, que nos da un índice de pasajero kilómetro de 1.76. Eso todo está reconocido por el Estado. Y las fórmulas que salen de un estudio que se hicieron entre el año 2013 y 2014 para operar en el 2014. Bueno, nos devolvemos a un tema que le toca al doctor Juan Guillermo expresar, que fue donde nos enfrascamos nosotros, porque no nos pudimos enfrascar ni en conductor ni en combustible, porque hoy ya tiene unas cifras y unos estudios hechos muy claros, ni nos pudimos enfrascar en costos de recuperación de capital. Estos costos de recuperación de capital y rentabilidad salen de un valor promedio por vehículo de aproximadamente 130 millones de pesos. Dicen que un vehículo sin cupo, nunca la estructura de costos viene arrastrando esos costos de capital por precios de fase colda o por avalúos técnicos, y el año modelo promedio que tenga la flota de la ciudad vienen arrastrándolos de tiempo atrás. Entonces el costo de capital que estiman que debe dar 1.225.000 pesos de rentabilidad es un costo de capital de 130 millones de pesos, que es el valor del vehículo. Ahí no hay rentabilidad para el cupo, ni hay rentabilidad para otros factores. Le aplican la rentabilidad de ese costo de capital. Y el 1.994.000 pesos mensuales es con el objeto de cuando el vehículo termine la vida útil, tener con qué comprar otro vehículo, que es el único sector que, como tiene tarifa regulada, le deben decir cuánto debe ahorrar para que, y cobrarle al usuario para que al finalizar la vida útil del vehículo le repongamos al usuario que él ya lo pagó, el vehículo que merece, que cumpla las especificaciones y los aspectos técnicos. Por eso es tan importante presupuestalmente analizar y revisar si nos está dando con qué reponer un vehículo, con qué modernizar la flota. Nos devolvemos a este tema de recuperación de capital mes, nos devolvemos a las partes, que es la parte que hablaría el doctor Juan Guillermo sobre la dolarización. Fue el tema que más nos enfrascamos nosotros en discutir con las autoridades en el noviembre y el diciembre de 2019. Nos lo explica el doctor Juan Guillermo. Nosotros hemos venido arrastrando un incremento en precio de mantenimiento partes, también aplica para llantas y para todo, de 1.709.539 pesos. Hicimos un cálculo, pero lo explicará bien el doctor Juan Guillermo Velázquez, donde cogimos cuántas partes de esas eran importadas y entendimos que, salvo la logística, casi el 90% de las partes de los vehículos son importadas y dependen del dólar. Entonces nos devolvimos a ver, cuando se hizo el estudio, cuánto valía un dólar, y lo llevamos a cuánto valía un dólar en diciembre del 2019, que se estaba discutiendo, en noviembre y diciembre del 2019, que se está discutiendo la tarifa, y encontramos una diferencia sustancial, doctor Juan Guillermo. Estos pasajeros día son 242 pasajeros para un total de 7.384, 242.7 pasajeros para un total de 7.384 pasajeros mes. 242 día calendario, o sea, deben ser más de 270 en día típico laboral para que al final dé cerca de 242. Y 4.184. Esto es sacado de los estudios y de lo que le preguntan a los gerentes por teléfono y en las encuestas. La fórmula es muy clara.
La fórmula es simplemente, usted elabora la encuesta, miran cuánto está moviendo una ruta de transporte en Medellín, una de Santo, una de Castilla, hacen todos los cálculos y dicen que el promedio que estaba moviendo para diciembre de 2019 era 7.384 pasajeros por mes cada vehículo y 4.184 kilómetros. Hay rutas que hacen menos pasajeros o más pasajeros. Doctor Iván, le resalta a la audiencia el tema que usted reseña ahí de que nos hacen entrevistas o encuestas por teléfono. ¿Qué hemos dicho los gremios con respecto a eso para que las empresas y los gerentes sean cautos con esa información? Por favor, doctor Iván. ¿Qué hemos dicho? La mayor dificultad la dicen los abogados y la decimos nosotros que seríamos casi como los abogados de los propietarios frente a las mesas de negociación y concertación de tarifas con las autoridades. La mayor dificultad es que a veces hay gerentes o dirigentes de transporte que mandan cualquier cifra diciendo yo estoy moviendo 300 pasajeros por día y hace un promedio y no tiene en cuenta los domingos, los festivos, no tiene en cuenta nada y resulta que el carro entonces está moviendo 9.000 pasajeros al mes y eso lo meten en la fórmula y esa empresa está ocasionándole un perjuicio al transportador en el sentido de que va a subir el promedio y va a ser un promedio ficticio, pero para la doctora Liliana y los encuestadores, el área metropolitana, va a resultar que la fórmula sigue siendo la misma, pero el valor que le meten a la fórmula va a variar y es derivado del mismo problema de que un gerente o un transportador, sin tener datos técnicos ni científicos, simplemente le pregunta a 4 o 5 propietarios, ¿a cómo está moviendo tal ruta? Es que está moviendo a 300. Entonces multiplica por 30 días, como que no tuviera varadas el carro, como que no tuviera día de festivo ni nada, y le pasa a la doctora Liliana 300 pasajeros y la doctora Liliana después nos dice, usted está moviendo 7.384 pasajeros. Entonces eso por mes implica una disminución de reconocimiento de tarifa significativa, porque a lo mejor no son 7.384 pasajeros, sino que son 6.500. Y eso daría una tarifa ya no de 2.300 pesos, sino de 2.600 pesos, que lo veremos más adelante. Entonces, en ese año, dado esa dificultad que son 61 gerentes en el Valle de la Aburrá y que son todas estas personas dando datos y opiniones, nos enfrascamos en una cosa que es técnica y científica y que no depende de preguntarle a los 61 gerentes, sino que se consigue como fuente secundaria de información, que es calcular cuánto valía el mantenimiento en dólares en el año 2013 que se hizo el estudio y cuánto valía ese mantenimiento en dólares, esos mismos dólares en pesos en el año 2019 y 2020. Para eso no hay que preguntarle a ningún gerente, oíste, ¿cuánto vale el dólar? Sino que hay la fuente de consulta. El doctor Juan Guillermo Velázquez le tocó elaborar ese proceso con nosotros, entonces yo le doy la palabra. Yo lo desinfecté, pero si quiere lo volvemos a desinfectar. Pero usted puede permanecer con el tapabocas. Yo permanezco con el tapabocas. Bueno, muy buenos días. Entonces, continuando, ya el doctor Iván Darío hizo una amplia explicación de todo lo que es la estructura de costos. Yo voy a hacer unos comentarios adicionales para ir visualizando qué pasó y posteriormente qué pasó para el año 2021 en cuanto relaciona a la tarifa y lo que, no, o lo que se calculó en su momento de cómo estaríamos operando. Entonces, para rematar el asunto, nosotros hicimos todo el ejercicio completo de llevar sobre todo en los costos de mantenimiento, de llevar los precios del año 2012-2013 al año 2019, hicimos el ajuste que representa en esa parte que representa importación y que representa nacional. Más o menos nos dio que un 80% está asociado al dólar, sobre todo en los costos de mantenimiento, y el 20%
es a costos asociados a la inflación. Entonces, como podemos ver en este ejercicio, tenemos lo siguiente. En el año mantenimiento de partes, que fue la discusión, que ha sido una discusión importante para el año 2000, para la tarifa del año 2020, en esta parte, nosotros tuvimos un cálculo de 2.440.000 pesos de mantenimiento por mes. Sí, ese es. Entonces, que representa pues en costos 330,52 por pasajero. Entonces, en la parte correspondiente a lo que se aceptó la Secretaría de Movilidad en su momento, que se discutió con los transportadores, que fue muy difícil a un acuerdo y que finalmente nos aumentaron los famosos 100 pesitos de todos los años, el valor, si querés nos podemos devolver. Ahora el doctor lo estaba mostrando que era 1.700.000 pesos. Entonces, si nosotros si en términos técnicos la Secretaría nos hubiese aceptado el argumento que nosotros estábamos planteando con todos los datos técnicos y no finalmente pues con el incremento de los 100 pesos, que fue como dicen, los 100 pesitos entonces no, finalmente la tarifa debió haber sido, de Efraín, la tarifa debió haber sido 2.514 pesos y no los 2.300 pesos que en ese momento nos aumentaron. Bueno, entonces hay una pregunta, doctor Juan Guillermo y doctor Iván. Esto es una estructura de costos que nos presentaron a noviembre, diciembre del 2019. Es la estructura oficial bueno, de Medellín. A 2020 con la nueva administración, ¿qué pasó? Para que digamos a la audiencia, ¿cómo es? Ahí brincamos mucho porque vamos despacio. Ah, bueno. Vamos despacio. No me jale que me escobija. Bueno. Entonces, ya en esa situación, pues miremos que ya hay un diferencial. Ya una diferencia de 214 pesos en déficit demostrado técnica y científicamente. vámonos para el 1. El 1. Fórmula, ni dijimos El 1 es. que las cosas rendían más o rendían menos, simplemente dijimos por la variación del dólar, dado que los repuestos de los vehículos, las llantas, todos los insumos de los vehículos, en más de un 80% de estos dolarizados, pero no es de tu papá porque sin discutirles que los motores ahora y los vehículos tienen muchísimo más electrónica, son motores más inteligentes, más sistematizados, más computarizados, mucho más costoso todos los elementos que tienen. Nada más aplicándole la variación de la tasa del dólar daba 214 pesos más de tarifa. Nosotros no nos quedamos con decirles que daba 214 pesos, sino que Asotrasbac Cotransa y la CTU nos acompañó con la firma, exigimos un acta para meter al expediente. Esa acta tiene al final la firma de las autoridades, o tiene, pues la formularon ellos mismos, donde se solicita que haya un estudio para el año 2020. Si quiere, leemos esa partecita, Leo. A 2020, esta es un acta que muy importante, porque es que nosotros a la Secretaría de Movilidad todos los años le estábamos debiendo plata y veníamos debiéndole plata desde el 2010. Siempre nos dejaban un piquito y esa tarifa que dio también no fue 2.300, sino 2.291. Cuando usted veía en el piquito, ahí debíamos 9 pesos. Inclusive en esta que nos dan los 2.400, también está el piquito. También dice que son 2.390.
Entonces, muy importante, un acta que dejamos y dejamos una constancia bien importante, sobre todo por este tema de la dolarización y sobre un tema de un estudio, que fueron ellos. Y se lo leo al final. Dice, interviene en la Secretaría, después de la discusión que está contando Juan Guillermo, dice, interviene en la Secretaría Técnica Marilyn, ¿se acuerdan de Marlin Irina Rodríguez? Para proponer un incremento de 100 pesos a la tarifa en un radio de acción urbano conforme a las discusiones y concertaciones realizadas en la reunión, frente a las solicitudes presentadas por las representantes del gremio y con el fin de actualizar los costos que corresponden a la canasta del TPC, según la resolución 4350, propone se realice un estudio completo en la vigencia 2020 que puede tener como insumo los datos aportados por el transportador. Asunto que se dejará como recomendación a la administración entrante del doctor Quintero. Se propone dejar anexa la estructura de la canasta de costos presentada por el sector transporte, que es la que estaba mostrando Juan Guillermo ahorita, y por la Secretaría de Movilidad, en las cuales se puede apreciar los ítems que deberán abordar el estudio que se propone realizar. Según lo manifestado por el gremio, la tarifa técnica debería ser muy superior a la actual y a la proyectada como tarifa 2020. Entonces, frente a lo anterior, los doctores Iván Darío Restrepo, Efraín Galeano, que estaban, y Juan Gonzalo Merino manifiestan que es importante que se deje expresamente en el acta esta propuesta, razón por la cual se dejó expresado así, y de testigo a la amiga del doctor Hernán, Liliana Sierra. Se dejó de testigo. Entonces, con eso nos cogió la pandemia. O sea, eso es lo oficial. Lo que hay metido en el expediente es una estructura de costos de la Secretaría donde le quedamos debiendo 9 pesitos por pasajero y una estructura del transporte donde quedamos en 2.514 pesos, donde ellos nos quedaban debiendo 214 pesos por pasajero. La de nosotros sustentada científica y técnicamente con datos del Banco de la República, de la variación del precio del dólar, la de ellos sustentada por los datos que pasaban en las encuestas a Liliana, los transportadores individualmente y que ellos habían llamado a los proveedores y que ya los repuestos eran más baratos, cosas así, en ese proceso. En eso nos cogió la pandemia, pero oficialmente estábamos en esa posición ya, por lo menos. Bueno, también bajamos de pinta, hablando expresamente, lo del recaudo, porque no hubiéramos quedado debiendo, pues no hubieran dado los 2.291 pesos, pero de esos tendríamos la obligación de destinar, por decir un ejemplo, 50 pesos o 100 pesos para recaudo, y no dijimos, pues, no, eso lo alcanzamos. O sea que si hubieron unos logros, existieron unos logros importantes que quedaron ahí. No se hizo el estudio, si nos van a preguntar, no se hizo el empalme. El doctor Diego Zapata ni conoce esta acta, ni la conocía hasta la rendición de cuentas de ahora del mes de diciembre de la Secretaría. Lo vinimos a enterar en una reunión, doctor, pero es que no se hizo el estudio de tal cosa. La verdad es que nosotros tampoco gremialmente lo volvimos a trabajar durante el año, cada uno nos ocupamos de las diferentes cosas y ese proceso pasó. Entonces quedó ahí. ¿Qué empezamos a trabajar? El proceso de pandemia y el proceso de tarifas. Entonces, en estos días, pues para terminar el año inmediatamente anterior y de acuerdo pues a la solicitud del doctor Juan Gonzalo y el doctor Iván Darío, para aspectos de visualizar dentro de esa misma estructura de costos, como se puede ver completamente allí, determinar cuál era la tarifa que nosotros deberíamos tener en pandemia con un supuesto de movilización de un 60% y manteniendo pues los mismos costos que teníamos concertados y finalmente pues medio aprobados con la Secretaría de Movilidad. Entonces nos dio
que la tarifa por pasajero, que lo expresó el doctor Juan Gonzalo, debería ser 3.308 pesos. Y las pérdidas que nosotros tuvimos por la parte los no ingresos por ese diferencial son 150.000 millones de pesos. Eso es lo que el doctor Juan Gonzalo expresó en todo su tema. Entonces, ese ya dimos por terminado el año 2020, año de pandemia, año de tarifa, y nos vamos aproximando a la parte correspondiente al año 2021. Entonces, por favor, me muestras el 2. ¿Cuál era? Doctor Juan Guillermo, entonces nosotros acá pues estamos en un nivel que tenemos la información pues como de primera mano, pero si yo fuera un transportador raso, ¿cómo entiendo yo que la tarifa hoy para yo prestar el servicio en mi bus debería estar en 3.306 pesos, pero solo me dieron 100 pesitos más? Esa diferencia entonces, ¿cómo me la van a mí a compensar o cómo es para yo seguir operando? Es que esa es la pregunta que nos están haciendo todos los transportadores rasos. No. Miremos esa parte, no es la tarifa. Recuerde que la tarifa tiene tres columnas ahí. La estructura de costos tiene 3 columnas. Una es la tarifa y otra cosa es lo que es por mes y otra cosa es lo que es por kilómetro. En todas estas reuniones a través de los últimos años sabemos que el transporte está mandado a recoger que se diga que debe ser autosostenible. Ni el masivo, ni el de mediana capacidad, ni el colectivo podrá pensarse que debe seguir siendo autosostenible. Autosostenible significa que debe, con los recursos que tiene el mismo transporte que recauda, sostenerse totalmente. Ya toda la legislación está buscando que, como esto es un servicio esencial, hayan fomentos, subsidios y estímulos al transporte, como lo pidió el doctor Hernán Álvarez y tendremos que pedirlo nosotros, para que se pueda llegar a los ingresos necesarios para la columna de los kilómetros. O sea, cuánto me vale mover por kilómetro un bus en servicio, y que se llegue con una parte de ingresos por la tarifa y con otra parte de ingresos por fomentos, estímulos, disminución de costos. Por ejemplo, yo mañana podemos decir, bueno, como no nos puede dar tarifa, entonces quítenos los 301 pesos de la sobretasa de combustible que acabamos de ver. Como no nos puede dar tarifa, no destine los 1.142 pesos de sobretasa a la gasolina únicamente al metro, sino que destínelo a esta parte, para llegar a esta columna que es la de pesos por kilómetros, que da 4.000 o daba 4.000, no, 4.048 daba en el 2019 y ahora no, pesos por kilómetro. No, sí, 4.184 son la cantidad de kilómetros mes. Es multiplicar los pasajeros por 2.300 pesos, o sea, 7.384 por 2.291 pesos y dividido por 4.184 kilómetros. $4.184 kilómetros, que también está aquí, ¿verdad? $4.048 pesos. Y entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? No le podemos poner a un usuario 3.000 pesos por pasaje o 3.000 por de tarifa. Estamos de acuerdo, no se le puede poner. Pero entonces alguien tiene que pagar los 600 pesos, porque lo que nosotros necesitamos es llegar a 4.043 pesos por kilómetro. ¿Y cómo lo llegamos? Una parte puede ser con los 2.400 pesos, listo, con eso llegamos a 2.800 pesos por kilómetro, 3.000. Los otros 1.000 pesos pueden ser, rebaje los 300 pesos del diésel, rebájenlo en algunos casos lo que Tarjeta Cívica le está cobrando a algún sector de 1.500 vehículos, que les cobra 119 pesos por uso de la tarjeta cívica, rebaje
haga un fomento de los 1.142 pesos de sobretasa de combustible, no lo meta todo para el metro, mete una parte para estos kilómetros, porque esto no es un subsidio al transporte, esto es un subsidio al usuario, para no ponerle una tarifa de más de 2.400, 2.500 pesos. Y ese es el mensaje pues, del día de hoy, que tenemos que buscar no todo conseguirlo por tarifa, porque sería un boomerang decir pues, que nos den 3.000 pesos de tarifa. Políticamente no es correcto decirlo, ya lo ha experimentado el doctor Juan Gonzalo, pero decir que tenemos que llegar a 4.048 pesos por kilómetro para prestar un servicio seguro, confortable y todo, sí es políticamente correcto. ¿De dónde deben salir los ingresos? Hay que sentarnos y tener entre todos la manera de pedir ese proceso, de pedirlo. Y yo creo que ya estamos muy con datos muy precisos y con información muy clara para que ustedes van sacando conclusiones. Nosotros, habíamos comentado que había un diferencial entre lo que nosotros habíamos calculado y lo que es la tarifa del 2020 con los datos del 2010, que tomamos del 2019 y proyectamos. Entonces, en estos días nos mandaron la parte correspondiente a la estructura de costos que armaron, que primero hicieron una cosa y posteriormente se dieron cuenta que tenía una cantidad de errores y nos mandaron una a febrero del que dice febrero del 2021 para la tarifa. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos en este cuadro? Básicamente hicimos un comparativo de lo que es el incremento de cada uno de los ítems con relación a lo que era el año inmediatamente anterior. Entonces, este es el comparativo 2020-2021 en cada uno de los ítems. Entonces, los ítems que están asociados, que habíamos dicho que están asociados a la variación del dólar, que son todos, los aditivos, los el precio del aceite, las llantas y todo eso, que son productos importados y que deberían variar con relación a la variación del dólar. En la estructura que nos mandaron, de estructura de costo, miren los incrementos que plantearon, el 2%, el 2%, y un ítem que discutimos ahora completamente, que fue la parte de precios de mantenimiento de partes, también está en un 2%, lo cual, y la variación del dólar fue más del 12 o 13% entre un año corrido y otro. Entonces, miren, otra vez, que permanentemente vamos arrastrando una imprecisión dentro de lo que es la toma de los datos y el manejo de los datos con relación al año 2012-2013, y que finalmente la Secretaría de Movilidad no se ha comprometido ni tiene estructurado de cómo organizar toda esta información para actualizar los costos correspondientes a esta canasta. Eso era básicamente lo que quería connotar. Los conductores aumentaron casi el 6%, y bajemos un poco más. Vamos rápidamente, el 2%, 2%, 2%, y finalmente en lo que es la remuneración, el 10%, 11%, y sigamos bajando. En la parte correspondiente ya a mantenimiento de equipos y recados, ahí sí hubo un incremento del 21%, que ¿cómo se explica? Yo no tengo explicaciones, pero esa es la información que apareció dentro de la referencia de los incrementos de costo del año inmediatamente anterior para 2020 y lo que se planteó en el 2021. Listo, cambiamos de hoja. Doctor, siga. Si ustedes ven, ellos hacen dos abstracciones donde tenemos una diferencia muy grande. Parece que vivieran en otro planeta, porque ellos dejan como que todavía los vehículos siguen moviendo 7.384 pasajeros por mes y haciendo 4.184 pasajeros. Y lo que es más, que en este 2021 van a ser 7.384 paros por mes y van a recorrer 4.184 pasajeros. Lo que hemos recogido con mucha dificultad los gremios es que la mayoría de los transportadores en el mes de enero
solamente movilizaron un 50% de los pasajeros que se movilizaba en un día típico laboral de el 2019 o de principios del 2020, y que hicieron un 70% de los kilómetros, lo que significa que el ingreso por kilómetro que teníamos de 4.048 pesos, que ya tenía unas dificultades importantes de cálculo porque era recogido a punta de datos dispersos y nadie sabe de dónde sale. Esa es otra caja negra, el saber de dónde salen los 7.384 pasajeros y los 4.184 kilómetros es otra caja negra que cuando uno pregunta cuántos son los carros que metieron en la estructura de costos aparecen 2.371, pero en el dato que tenemos nosotros por otro lado es que en Medellín hay cerca de 3.400 vehículos, entonces uno dice, bueno, ¿y con qué hicieron el promedio? ¿Con 2.371 o con 3.400? ¿Cuántos kilómetros hicieron en estas rutas? ¿Qué tomaron de muestra? ¿Eso aplica para todas las rutas o no aplica? Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Por qué resultó este dato que pudo procesar el doctor Juan Guillermo Velázquez? No es gratuito. Ellos dieron los 100 pesos de tarifa, los mismos 100 pesitos de siempre, y nos llamaron a hacer una publicidad mediática de los 9.200 millones de pesos que depositó como solución para esta crisis de 151.000 millones de pesos, que ustedes acabaron de ver que es de 150.000 millones, el municipio de Medellín depositó 9.200 millones de pesos, el de Envigado 200 millones de pesos, para subsidiar un año de intereses, un poco la tasa de unos préstamos de Bancoldes. Entonces nos llamaron a nosotros como transportadores gremiales y nos dijeron, venga, hablemos de lo de Bancoldes. El objetivo de ellos es darle mucha divulgación a ese proceso para decir pues que solucionaron el problema del transporte de la crisis con Bancoldes. Nosotros acordamos a Sotrasbay y Cotransa que íbamos a pedir la estructura de costos, y la disculpa que sacamos, o para disfrazar y no generar mucha reacción, porque cada que se pide una estructura de costos ahora, como tienen que dar datos tan descocados, ellos se enojan. La disculpa que sacamos, y así se las presentamos, es que para poder presentar las proyecciones de pago de los créditos de cada propietario, de cada empresa, a Bancoldes o al banco intermediario, requeríamos para los presupuestos esta estructura de costos para mirar qué flujos libres iban a quedar en el 2021 y en el 2022 para pagarle esos créditos de apoyo que nos iban a hacer ellos. Entonces, con eso logramos que llegara esa cifra donde le pusieron un 2% a esto, un 5% a esto y un 21% a lo del recaudo, pero el recaudo no alcanza a ser ni el 0,5% de la tarifa, entonces el impacto es mínimo. Pero en general el aumento fue muy poco, 100 pesos de 2.300 no alcanza a ser el 5%, el 4%. Ese es más o menos el esquema. Entonces, para ir terminando, ustedes ven todas las dificultades que tenemos en el armar los costos, los que ya les habíamos comentado, la diferencia para la tarifa del 2020 y la dificultad también en el 2021, para la tarifa 2021. A pesar de toda esa información, nosotros no hicimos corrección de información porque daría una cosa completamente mucho más elevada. Hicimos un supuesto. Con esos datos que ellos tienen, porque ellos, los datos que tienen planteado es que nosotros movemos 7.600 pasajeros por vehículo mes, y ese es el valor que nosotros estaríamos movilizando antes de pandemia. Por eso les da una tarifa con todos esos de los 3.000, de los 2.300 pesos, 2.400. Exacto. No, el de 2.400 pesos. En este momento, tomando los mismos datos de ellos y suponiendo que nosotros estamos haciendo un 70%, levantarlo un poquito ahí abajo, en la parte de abajo, en la tarifa, y los costos se mantienen, suponiendo que nosotros estemos al 70%, la tarifa nuestra, con esos mismos costos, debería estar en 3.414 pesos. Entonces, mira el diferencial que tenemos.
Y si lo ponemos a una tarifa, a un movimiento de pasajeros del 80%, que sería el otro siguiente, estaríamos hablando de una tarifa casi de 3.000 pesos. Entonces, la situación es una situación complicada, es una situación donde indudablemente la única alternativa para poder mantener estas condiciones, unas condiciones de operación, a mi entender, es generar un subsidio. Una pregunta, ¿ahí está calculado el tema impositivo, el rodamiento? Sí, está. A unos valores bajos, pero sí están considerados. Eso no pesa, eso es muy poquito, ¿por qué no lo miramos? Impuestos, la parte de la tarifa, ¿cuánto pesa? 9.4%, 9 pesos por. Eso es bajito, pero. Nosotros hemos pedido que nos quiten ese impuesto de rodamiento, ¿no? No hemos pedido que nos quiten. Aló. Tenemos una teoría muy práctica de discusión de tarifas Asotrasba y Cotransa después de muchos años de estar trabajando juntos. No pedimos cosas pequeñitas, porque si llegamos y hacemos como un pliego de condiciones y decimos, vea, quítenle los 55.000 pesos mensuales de impuestos o rebájenlo en un 30%, conseguimmo 3 pesos de tarifa. Exacto, y les dicen, pero doctor Iván, es que ustedes molestan mucho, nos pidieron 7 cosas y les conseguimos 4 o 5, le conseguimos rebajarle de 55.000 pesos los impuestos mensuales a 25.000, y eso no alcanza para nada, y le rebajamos también en las llantas, le reconocimos 3 pesos o 4, entonces siempre hemos buscado. Eso era una técnica del mentor mío que era Pastor Restrepo Ríos, que me decía, nunca vaya con 5 o 6 cosas, vaya con las 2 o 3 principales o con una principal y no la revuelva con otras que no dan nada. ¿Por qué nos está dando 214 pesos más de tarifa nosotros ahí? Solamente con 2 o 3 ítems, que son los de las partes del vehículo, que pesan mucho porque son 1.709.000 reconocidos y nosotros decimos que debe ser más de 2.400.000. Entonces ya ahí tenemos 700.000 pesos, eso mismo aplica para llantas, eso mismo aplica para todo lo que sea importado, para aceites, porque los insumos son importados, entonces uno trabaja muchísimo en esos ítems que tienen una carga de más del 20 o el 30% en la tarifa. Ejemplo, tumbamos de los 314 pesos, tumbamos más de 100 pesos, que también tumbar un costo que digan que ya lo tienen reconocido es importante, que fue el del recaudo. De los 324 era lo de XM, ese tumbamos como, más bien lo recargamos para el lado del componente tecnológico un poquito, pero aún sigue siendo. Entonces, por eso es un mensaje también para los gremios y para cada dirigente. Recordemos que todos nos gusta intervenir en las reuniones y pedir alguna bobadita. Si nos conceden, si 20 pedimos, yo digo bobadita, pero con el perdón de ustedes, pues, porque así me lo decía Pastor Restrepo a mí, entonces no pierde uno la técnica. Si nos ponemos a pedir una cosa importante como lo de la dolarización de la canasta de costo y la actualización a través del dólar y la tasa de cambio, y aparte de eso le mezclamos 5 cositas que a cada uno nos ocurra, nos dan las otras 5 cositas y no nos dan la dolarización. Entonces es como un mensaje de la parte gremial. Si nos ponemos a decir, vea, reconózcanos que es que la reparación del motor vale tanto, pues eso ya está incluido en lo de la dolarización del proceso. Entonces no hacemos, usted lo conoce más como abogado demandante o litigante en determinado momento, que uno tiene que ser muy claro en las peticiones porque no le conceden una subsidiaria y no le conceden las principales. Pregunta técnica para un transportador raso. Yo tengo un carro para una ruta que tiene 20 y tantos kilómetros. Yo tengo, así voy a hablar o a preguntar como un transportador raso. Yo tengo un bus para una ruta empinada y tiene 23, 24 kilómetros. Esa tarifa es diferenciadora, es general para todos. ¿Y por qué es general o por qué es diferenciadora? Porque yo podría decir, hombre, es que los costos de operación para una ruta plana
valen menos que para una ruta con pendiente. Entonces, eso ¿por qué lo estandarizan y por qué las tarifas son así como nos las están ofreciendo? Pues yo creo que nosotros hemos logrado bastantes cosas teniendo por lo menos un manejo, una operación de todo el sistema de costos y adicionalmente pues tener la información. Pero esto se puede ir nutriendo perfectamente y lo podemos lograr. Y podemos hacer, y sobre todo que existe la tecnología para tener no solamente en la parte correspondiente a un grupo de rutas, sino rutas individuales y establecer el sistema de costos. Lo que habría que hacer es un trabajo importante en tener la información y ya posteriormente aplicar los conceptos asociados a la parte de los kilómetros y asociados a las pendientes y sobrecostos y desgastes que pueda tener una ruta en las características que mencionaba. Eso se puede hacer perfectamente y existe una facilidad grande para hacerlo. Pero como dice Jefferson, fuimos step by step, paso a paso, y en esas condiciones estamos. Y si nosotros lo tenemos, unos resultados de este tamaño, podemos hacer ante una posición de no discutir los datos y no decir vamos a buscarle soluciones al sistema de transporte con los datos que estamos presentando, nosotros podemos tener muchas más alternativas, pero finalmente el resultado va a ser el mismo. Sobre el tema tengo que decir, la tarifa, recuerde que hicimos unas preguntas al principio, es deber del transportador dar y suministrar los datos pertinentes y oportunamente. Es deber del transportador analizar sus presupuestos internos en cada empresa, analizar su presupuesto como propietario con su contador, que esto es un sistema muy sencillo de analizar por vehículo, porque está hecho por vehículo, esto no está hecho por empresa, ni está hecho por sector, sino que es como la contabilidad de costos de un propietario. Lo que nos dan ahí es la contabilidad de costos de un propietario, no nos están dando la contabilidad de un propietario y de un vehículo, no nos están dando la contabilidad de costos ni estadísticas de toda la empresa, de todo el sector, sino este es el vehículo promedio. La tarifa es promedio y todo promedio es injusto. La primero es decirle, la tarifa es reglada, técnica y científica y es dada por una norma de orden público que es la 4350 de 1998, de obligatorio cumplimiento por las autoridades. Las autoridades no pueden decir yo voy a colocar 2.200 pesos de tarifa porque es que la gente está muy pobre. No pueden, no deben decirlo. Ni los transportadores deberíamos decir es que como la tarifa es política y nos van a dar los mismos 100 pesitos de siempre, porque la tarifa no es política. Yo coloco un ejemplo exagerado. Todos sabemos que en la justicia ha habido corrupción, pero ningún abogado se atrevería a decir, aunque sabemos que la Corte Constitucional es corrupta y está politizada, tal cosa, y sabemos que no nos va a hacer tal cosa, ningún abogado encabezaría una demanda con un texto de esos. En cambio, los transportadores a veces sí decimos, es que como la gente está tan pobre, a nosotros nos van a dar una tarifa política. Porque la ley dice al funcionario, no puede ser política, tiene que coger la resolución 4350, hacer un estudio y lo que debe dar de tarifa. Los que nos entregamos somos nosotros, a veces porque como son 61 gerentes y todo ese personal que intervenimos, nos equivocamos porque el ser humano se equivoca. Por la tarifa es técnica arreglada, yo pues le pediría el favor al doctor Juan Diego que de pronto como abogado lo amplíe más. No es política, ni discrecional, ni nada de esas, es técnica. Ahí está el artículo 98. Mire qué es la tarifa. La tarifa dice, sostenibilidad de los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte colectivo y masivo deben ser sostenibles, basados en la calidad de la prestación del servicio y en el control de la ilegalidad y la informalidad por parte de las entidades territoriales. Deben ser sostenibles.
Para ello, las tarifas que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento y reposición de los equipos. En ningún caso el Gobierno Nacional podrá realizar transferencias para cubrir los costos de operación, administración y mantenimiento. Los contratos de concesión y operación deben contemplar el concepto de sostenibilidad y para el efecto se podrán realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar. Entonces, es que todos los temas se entrelazan, Entonces, mi mensaje es, la tarifa es técnica. Hay una tesis del doctor Darío Rincón de que el riesgo de la demanda, o sea, lo que ocurrió en el año 2020 y lo que viene ocurriendo en el 2021 es del transportador. No sé si le quitaré tema al doctor Juan Diego. Mi posición es que el riesgo de la demanda en una tarifa intervenida y un sector regulado es del Estado, pero él lo ampliará. ¿Por qué es del Estado? Porque cuando le dicen fije la tarifa que dé o busque las fuentes territoriales para subsidiarlas, que ahí es que entran los 300 pesos, es ese proceso. Pero ¿cuál es nuestro deber? El de la autoridad es cumplir con esa 4350 y con este artículo 98 que acabamos de ver. El de nosotros, ¿cuál es? Reclamar oportunamente en los escenarios que es. Yo pues tengo que darle un mensaje a Sotrasba, estoy en su sede, de que la parte mediática hay que manejarla muy bien. Esto tiene que ser muy cuidadoso, pues, como caminando entre huevos, porque debe ser muy delicado el proceso y debemos estar muy fortalecidos técnica, jurídica y científicamente para poder salirle a los medios de comunicación. Para mí el manejo que se debe dar, lo digo yo pues y así lo está haciendo Cotransa, es primero fortalecernos mucho, primero derrotar a los funcionarios en el aspecto técnico, al doctor Diego Zapata, a la doctora Claudia, a los del TPM, a los de costos de la Secretaría. Cuando los tengamos derrotados técnicamente, ya podemos empezar mediáticamente a decir, mire, hicimos todo esto, ellos ya saben que la tarifa da esto y no nos han resuelto nada significativo en determinado momento. ¿Qué hicimos adicionalmente el año pasado para que ustedes sepan? La pandemia se robó el proceso de buscar unos estudios técnicos que era para meter al expediente cuánto debiera ser el mantenimiento y que íbamos a avanzar. Entonces, ¿qué hicimos? El año pasado los 3 gremios presentamos en noviembre 17 una exposición a la Administración Municipal de Medellín con todo su equipo, al doctor Carlos Cadena Gaitán y a todo su equipo técnico de TPC y al doctor Juan David Palacio y a la Junta de Alcaldes. Le presentamos unos escenarios de las pérdidas que está teniendo el transporte y unos escenarios de proyección. Nos jalaron la lengua y nos decían, digan cuánto están pidiendo de tarifa, porque ellos tienen más capacidad mediática que nosotros. Y acordamos decirles, no estamos pidiendo tarifa, estamos pidiendo ingresos por kilómetro. Y el dato de los ingresos por kilómetro es esto. La tarifa daría esto, pero obviamente que lo que debe usted buscar es otros mecanismos, o que rebajen los costos significativamente, o que aumente el ingreso por kilómetro por algún fomento, un estímulo significativamente, que no es los 9.200 millones de pesos de subsidios a un crédito en determinado momento, sino que sería otras cosas. Eso se presentó en ese tiempo. Hay 3 escenarios, no sé cómo estamos de tiempo, ¿qué horas son? Listo. Hay 3 escenarios, están hechos los escenarios para las rutas integradas, para las rutas metropolitanas y para las rutas urbanas, están radicados en la Secretaría de Movilidad de Medellín y en el área metropolitana, que es la que es competente para fijar tarifas metropolitanas y tarifas de rutas integradas.
dice los costos, dice las pérdidas que hay, dice cuánto debe llevar la tarifa, si se va a hacer solo a punta de tarifa por kilómetro, dice cuántas son las proyecciones de pérdida de cada propietario. Ahí está la situación. Avancemos un poco más, Jerónimo, al escenario medio. Están las fuentes, todo es basado en cosas que ya están en el expediente, en documentos que ya están en el expediente. Esto no es que partimos de cero nosotros y nosotros dijimos, el estudio suyo dio esto. Con ese estudio y las nuevas condiciones del transporte en pandemia, eso da tanto. Es casi cálculos y análisis, pero de lo mismo que ellos han escrito. Este es el escenario optimista de las rutas metropolitanas, que dice que se prevé una movilización con relación al año 2019 de un 60% de los padres, un 80% de los kilómetros. No llegamos a eso, ni vamos a llegar, difícilmente vamos a llegar. Y eso nos da al final que el ingreso bruto mensual por bus buseta sería de 14.639.000 pesos. Eso teníamos anteriormente por bus. Y avancemos un poco más. Y en ese escenario lo hicimos para un escenario intermedio también, para un escenario intermedio, y ponemos cuánto recibe cada bus, cada propietario y cada bus por mes para su sustento y para manejar todos los costos de operación. Entonces avancemos un poco más. Da que cada bus baja de 14.250.000 a 9.426.000 pesos individualmente, y todo el informe de la flota, todos los déficits mensuales, los déficits anuales, se los colocamos, y el escenario pesimista, que es un 45% de los pasajeros con un 70% de los kilómetros, al que más cerca hemos estado. Yo sé que las empresas no han hecho bien los cálculos porque a veces no dividen por todos los carros, y aquí colocamos en este estudio que esto era para el 100% del parque automotor, porque no se ha hecho un programa de racionalización. El tema de saber qué pasa con los 2.000 carros que sobran o que van a sobrar de por vida, si no hay un cambio sustancial, es un tema que se tiene que abordar desde la estructura de costos. Aquí todo lo dividimos con la cantidad de parque automotor al 100%, pero si no hacemos algo de definir qué hacemos con los 2.000 vehículos, yo cuento la experiencia de la Alianza MEI, o Solobús que llaman, la Cuenca 4, ellos tienen parados 114 vehículos de 332. Al tenerlos parados, pues se ahorran unos costos de combustible, tal vez de jornadas de conductor, se daña más el servicio, que por eso los usuarios están diciendo es eso, pero por lo menos se ahorran pero no se ahorran el costo de capital. Nosotros, yo tengo que dar un mensaje, en la pandemia parece gente muy sabia. A mí un proveedor que me estaba cobrando me dio placito, y aparte de eso me dio un consejo y me dijo: doctor Iván, el padre mío me decía que perder a tiempo y tomar decisiones de cerrar a tiempo son la ganancia del futuro. O sea, si a mí me están sobrando en el Valle de la Aburrá, a mí a esta industria le está sobrando en el Valle de la Aburrá 1.500 o 2.000 vehículos, si nosotros los cerramos a tiempo, son la ganancia del futuro. Todo día que pase es una acumulación de pérdidas más gigantescas, lo dijo él. O sea que un deber de nosotros es saber si esto, como dijo el doctor Juan David Palacio, director del área, ya no va a volver a lo que era antes, y tenemos que tomar medidas frente a la estructura de costos, frente al parque automotor, frente a las empresas, para una nueva normalidad en donde sobran 2.000 vehículos. Tomarlas a tiempo son la ganancia del futuro. Que tener 2.000 vehículos sufriendo y estrechando a los otros 4.000 vehículos es generar muchísimo más pérdida, es generarle pérdida a los 6.000 en determinado momento. Muchas gracias.
Lo primero, yo tengo otra frase también de comunicación. Por eso dije ahora que lo mediático tiene que manejarse muy bien y que primero, lo mejor para un plan de comunicación, de mercado y marketing es tener algo que comunicar. O sea, yo peleo mucho cuando la gente sale a los medios de prensa a hablar sin tener algo que comunicar o sin tener los elementos de juicio suficientes o sin tener todo lo que… Si usted dice, voy a hacer empanadas porque empanadas es lo que más se vende, pues hágala, pero no haga una publicidad gigantesca que va a hacer unas empanadas de bocadillo, lo que sea, y no salí a hacer las empanadas. Entonces, a veces tenemos que mirar qué podemos comunicar internamente como dirigentes. Si usted me pregunta a mí, en el año, a usted le tocó, la única vez que hemos hecho una reunión con más de 2.000 propietarios. 1.720. 2.720 propietarios, fue por una crisis menor que la que estamos teniendo ahora, que era pelear porque no licitaran el Metro Plus, y fue 2.720. Yo creo que en estos momentos amerita trabajar previamente como lo hicimos eso, porque llegamos con algo que comunicar. No fue que llegamos allá, vengan, levanten la mano, ¿qué van a ver? Porque es que los propietarios o las bases, como usted la llama, ellos nos pagan a nosotros los dirigentes y pagan a estas agremiaciones para que nosotros conceptuemos. Ellos pueden opinar, pero los obligados a tratar de resolver la situación del propietario, ya mirando un escenario global, no es cada propietario, sino nosotros que somos los que lo representamos a nivel de empresa, los dirigentes de cada empresa, a nivel de gremio, los dirigentes de cada gremio. Entonces, mi mensaje es que tenemos que trabajar muy duro nosotros, cada gerente, inmiscuirse en estas cifras técnicamente para que nos las pueda llevar aquí a la agremiación y decir, vea, el caso mío, que yo lo voy a explicar acá, que esto es un promedio y los ingresos por kilómetros varían en este promedio. Una empresa puede estar aquí en 4.000, esta es la línea recta que es un promedio para todos, nos dan 4.048 por kilómetro, pero hay una empresa que está en una loma bien brava y puede tener un ingreso, un costo, por ejemplo, de acá, en lugar de tener 2.500 pesos de costos variables, puede tener 3.500 pesos. Pero hay una empresa como la Circular Sur que en lugar de tener un ingreso de 4.048 pesos por kilómetro, dado la alta movilidad que tenga, pueda tener 5.000 pesos por kilómetro. Entonces unas van por otras. Esta tiene 5.000 pesos por kilómetro, esta tiene nada más 3.800 pesos por kilómetro, una empresa. Pero en los costos son muy bajiticas porque es una ruta planita, es cortica en determinado momento. Entonces la tarifa promedio hay que trabajarla como global, pero cada uno de nosotros tiene que saber sus proyecciones internas de qué está fallándole en este promedio a su empresa y cuánto va a durar, con una condición que anteriormente nosotros que somos caníbales estábamos pensando que el pasajero que perdiera el otro iba a ser para nosotros, pero la verdad es que en los últimos años el pasajero que pierde uno se va para otro producto sustituto, o se va para el metro, para los cables, o para el pirata, para el Uber, para el InDriver, o se va para la moto que se vuelve transporte personal. Entonces ya no podemos seguir con esa historia de antropofagia de los que van en una lancha que salió del barco que naufragó y están esperando que el otro muera para comérselo o para tomarse la agüita que va a dejar él. Ya no podemos seguir con eso. Entonces mi mensaje, si usted lo dice, es trabajemos muy duro internamente, las 61 empresas, las 3 agremiaciones, en buscar cosas coherentes, porque yo he visto mucha incoherencia y yo también debo haberlas tenido mucha porque una época de crisis es así, pero yo no veo cómo hablamos nosotros de buses eléctricos ahora. Ayer había una reunión en la CTU con el doctor Diego Zapata de buses eléctricos. ¿Cómo le puedo decir yo al doctor Diego Zapata, no me alcanzan 2.400 pesos para carros de 130 millones, que eso está en la estructura de costos, pero venga para que hablemos de buses eléctricos, que valen a 800 o 900. Entonces uno tiene que ser como coherente, por lo menos en el mensaje. Puede que estratégicamente se pueda hacer, o yo no sé, por alguna cosa, pero yo creo que los mensajes tienen que ser coherentes, en la parte de esa parte, especialmente de los líderes.
pero ahí sí el doctor Juan Diego me dice a mí, acuerde que nosotros vamos metiendo a un expediente y lo que nos quede por escrito, por ejemplo, esta estructura de costos que acá es por escrita y es de ella, no es letra muerta, no, porque un juez lo único que le va a pedir a usted es una cosa de estas. Esto es como una especie de peritargo, esto es una prueba anticipada. Si usted a un juez le pide alguna cosa, uno le dice, vea, en tal fecha firmamos este documento, en tal fecha firmamos esto. Lo oficial que hay es que un carro mueve 7.384 pasajeros. Eso es lo único que vale. No vale las declaraciones de prensa. Esas declaraciones valen. Sí. Yo un gran favor que se diera siquiera tenga 7.000 pesos, necesitamos 3.000 pesos de tarifa. Hay que decirlas determinadamente. Yo no estoy diciendo que no se digan, se estoy diciendo que tenemos que ser muy prudentes y que para que eso tenga mucho mayor fuerza, más apalancamiento, tenemos que trabajar muy duro. El resto de gente en darle datos a la presidencia, a los que expongan, a los que hagan una rueda de prensa, que es una valentía en determinado momento para que esa rueda de prensa tenga la suficiente fuerza posteriormente de defensa y tengamos todos los elementos de juicio metidos en el expediente para que no nos puedan desmentir y para que no se nos vuelva un boomerang. No, yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra de eso, le estoy diciendo, usted me preguntó que qué debemos hacer y lo primero es fortalecernos nosotros para tener algo que comunicar. Creo que lo hemos hecho, creo que tenemos mucho hecho en este tiempo, tanto Azotrasba como Cotransa. Algunas cosas se nos pega la CTU con la firma, pero ahí vamos, limando celos. Acuerde que un propietario, que el hambre de un propietario, la quiebra de un propietario de la CTU es la misma que la quiebra de un propietario de Azotrasba o la misma que la quiebra de un propietario de Cotransa. Entonces en eso tenemos ese hambre, lo tenemos que mirar todos como algo generalizado para trabajar muy duro en esa parte. Breguemos a hacer una reunión y estoy seguro que ahí sí los propietarios, si tenemos proposiciones y elementos de juicio claro de para dónde vamos, con profesionales como el doctor Juan Diego, como el doctor David, como lo mismo que tengamos nosotros, como rescatar otro Albeiro Pulgarín, otra vez Diego Mauricio y con todo el mundo, ir trabajando. Un aspecto podemos lograr lo que logramos con esa mesa de trabajo, que fue que no licitaran el transporte en el año 2010 o 2011 que estaban en ese proceso. Mire que estamos hablando aquí de 6.200 cupos y vehículos porque hubo una Azotrasba, hubo un Cotransa, hubo una CTU y una mesa de trabajo y hubo una asamblea de propietarios. Los propietarios tienen que recuperar su manera de llegar y decir, yo también tengo un deber de dar los datos bien. Y los gerentes tenemos que llegar a tener, yo ya me he analizado esa estructura de costos para mi empresa, así como hizo con cifras globales Hernán Álvarez. Hay que coger esas cifras y hay cálculos y análisis propios, para partir de lo que tenemos. Por eso el mensaje de hoy era a partir de lo del 2019, que era lo técnico, en qué quedamos, qué está por escrito. Si usted pregunta, ese es el trabajo que hemos hecho nosotros, dejar en el expediente. Ya de ahí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, vea, en el expediente está esto no nos conviene, miremos a ver cómo lo modificamos. Bueno, señores, muchas gracias. Doctor Iván, Miguel, dos cosas. La primera, con lo que preguntaste de la autorracionalización. Hay ejemplos en Medellín, de acuerdo al interés que se tenga, de autorracionalizar en beneficio de todos. O de autorracionalizar en que cada propietario se vaya extinguiendo solo y el que más agallas tenga se queda con lo del otro. Entonces ahí estará la gran responsabilidad de las empresas, de los propietarios y de los gremios, qué es lo que va a pasar con esos 1.500 o esos 2.000 buses y qué queremos hacer con ellos. Que queden en cabeza de quién, porque hay gente que vocifera mucho y dice, no, es que aquí hay unos transportadores que se quieren quedar con el transporte. Y va uno a ver y es al contrario.
Hay unos propietarios que se quieren quedar con el transporte porque quieren seguir en un desorden y el berraco y que gane el que más agallas tenga. En lo segundo, Miguel, es en el tema mediático. Si a uno le pasaran la nota como realmente uno la dice, ganamos todos. Pero el periodista edita y muchas veces le pone lo que él quiere que se diga, como pasó cuando me etiquetaron a mí, me llamaron a hacerme un reclamo de que yo, que porque está diciendo que 700 pesos que yo a quien representaba. Pero se hizo un favor porque se sigue replicando que hay que subir. El metro ya está diciendo, o me condona, me suspenden los pagos, o tengo que subir 500 por mañana. Y nosotros mañana tendremos que decir lo mismo, o nos solucionan este problema, o paramos o nos suben, o qué es lo que va a pasar, pues, porque allá vamos a tener que llegar. Entonces, Miguel, acá es donde damos unas pautas, donde cada empresa se llevará a su interior, a su intimidad, las cosas y las aplicará, y posteriormente saldrán otras nuevas posturas para seguir defendiendo el gremio, porque no solamente Iván, Jaime y Juan Gonzalo los que somos las caras visibles, porque nosotros detrás tenemos a todas estas personas que piensan, que nos apoyan, que nos comparten y que nos nutren para seguir defendiendo la industria. Entonces, ese es el gran compromiso, por eso estas reuniones, por eso los talleres, por eso los foros, por eso lo que tenga que pasar para que nosotros logremos seguir defendiendo y seguir pagando horas de oxígeno para seguir defendiendo la industria. Juan Guillermo y Leopoldo. Se va a oxidar, pero bueno. El comentario es muy breve. Yo he analizado más o menos el crédito que está planteado con Bancoldes. Es una tasa del 19% anual. Ya hemos analizado los flujos de cuánto habría que pagar tanto en intereses como la parte correspondiente al año muerto, más y cómo sería el plan de amortizaciones. Y una opinión muy personal, aunque yo no he ido pues a solicitar el crédito porque no tengo en este momento vehículos, es que son intereses bastante altos con relación a las captaciones en este momento, adicionalmente los requisitos que se están planteando. El otro comentario es, la ciudad plantea subsidios por todas partes. Toda la operación de MetroPlus es completamente subsidiada. Nosotros habíamos establecido en su momento con el estudio de la WRI que el costo por kilómetro en la parte correspondiente a la línea L1, L2 era de 24.000 pesos por kilómetro. En la parte del sistema del 80, en ese mismo estudio se plantea que son 14.000 pesos por kilómetro. A nosotros nos reconocen 4.100 pesos por kilómetro. Entonces, el diferencial está establecido en los contratos, que son subsidios y vienen directamente de la municipalidad para poder cumplir con todos esos requisitos. Lo del metro también es un subsidio directo que finalmente lo va a dar la municipalidad, porque 500 pesos no van a aumentar, y si el gobierno dice que yo no le puedo dar los otros 3 años con relación a esos desembolsos, pues finalmente la municipalidad también va a poner plata allí. En la cuenca 2, 3 y 6, pues están trabajando por kilómetro, y finalmente también es una transmisión de subsidio con relación a los pasajeros que están movilizando. No es nada fácil y eso se ha planteado en muchos eventos y en muchas condiciones y en muchas reuniones, pero indudablemente hay que tener una claridad y una voz donde, y lo dijo Hernán, el doctor Hernán, es que la operación sin subsidios, aunque se haga una racionalización a nivel de las empresas en condiciones tanto de pandemia como de resistencia en los próximos años, y con el sistema de trabajo que se ha implementado, etcétera, esto cambió sustancialmente, y finalmente para mantener una operación
óptima, adecuada y que responda pues a los intereses de ciudad, indudablemente debemos plantear unos ingresos asociados a costo por kilómetro recorrido distinto pues en este momento con aspectos de tarifa donde a duras penas estamos recogiendo el 60 o 70% de lo que anteriormente hacíamos. Un servicio social para que Leo continúe. El almuerzo va a estar servido acá afuera, salimos y aquí a la izquierda salimos y vamos a tener 45 minutos de almuerzo. Entonces, para que vengamos juiciosos a escuchar al doctor Diego y a la doctora Alejandra. Osvaldo. Bueno, yo pienso que lo que yo voy a decir debe quedar, creo yo, de pronto en las conclusiones. ¿Por qué? Nosotros aquí, todo lo que hemos hablado, que el doctor Iván expuso y lo que estamos hablando de la canasta de costos, no hay una claridad que digamos nosotros lo podamos decir y tengamos un énfasis en ella. ¿Por qué? ¿Por qué la claridad? Porque tenemos diferentes cifras. No sabemos cuántos son los vehículos. Ellos trabajan con 2.371 y ahora que estuvimos en la zona SWAP nos presentaron 3.613. Hablan de 3.613 vehículos en Medellín. Obviamente que ahí están los microbuses, obviamente que están las rutas integradas, pero cuando hacemos análisis y decimos vamos a desagregar eso, esas cifras no las tenemos claras. Entonces yo pienso que una de las cosas, porque primero tenemos que pensar qué vamos a hacer con la canasta de costos. ¿Por qué? Aquí hay una base normativa técnica que presentó Medellín, es de Medellín. Y es mucho más, la que presenta José Luis, que fue la última que recibimos ahorita en febrero, pues no tiene ni pie ni cabeza, porque el muchacho está diciendo, no, ustedes están movilizando 7.384 pasajeros, eso no es así. Pero la base técnica que tenemos dice, es que ustedes están movilizando 5.106 pasajeros, ¿cierto? Entonces mire que ya hay una diferencia. Ya cuando usted mira y toma la diferencia, usted dice, ¿y con qué la hicieron? ¿Con qué rigor técnico hicieron esto? Con la información que enviamos cada una de las empresas, la resolución 1800, ese fue el rigor técnico de esto. Dice, ustedes están moviendo 5.106 y según antes de pandemia teníamos que estar en 7.384. Entonces tenemos una diferencia de 2.278 pasajeros. Siempre hablamos por vehículo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esas diferencias, dice, entonces yo como propietario, yo con ese carrito, ¿cuánta plata estoy dejando de percibir? 5.467.200 pesos por bus. ¿Cierto? Entonces vamos llegando. ¿A qué vamos llegando? A mirar, cuando vamos a multiplicar esta cifra, y esa cifra que Gonzalo dio, fue una cifra que sacamos, y él me decía, y yo le dije, venga, con Juan Guillermo, les decía, venga, saquemos una cifra más o menos aproximada de esa plata. Y cuando usted mira estos, nada es de la realidad, nada es tan diferente a la realidad a la cifra que se dio ayer, de pérdida, de esa pérdida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, entonces tenemos una pérdida por vehículo, por pasajeros, pero tenemos una pérdida importante por kilómetro. En Medellín, también lo dijimos, ¿cuál es el IPK? 1.76, con la que se trabaja ahí en la cifra que nos dieron antes de pandemia. Ahora, esta gente técnica que sacó esto, que les mostraba esta niña que nos entregaron esto, ellos dicen, el IPK de ustedes en Medellín en este momento es 1.47. Entonces estamos perdiendo, señores, 692 pesos por un kilómetro que usted haga. Si yo recorro los kilómetros, ella dice, ustedes están haciendo 3.458 kilómetros. Cuando ustedes hacen esos 3.458 kilómetros, ustedes me están diciendo, usted hace 3.458 kilómetros, ¿cierto? Y está perdiendo 692. Ojo, esos kilómetros son por bus, ¿cierto? Y yo,
con esos 692 pesos, estoy perdiendo 2.392.936 pesos por vehículo por kilómetro. Cuando nos llevamos a kilómetros y nos vamos, porque todo esto tiene que estar conjugado con eso, que el doctor Iván Darío decía ahora, porque ahí me decía, por ejemplo, Jaime Sánchez, Leo, no, nosotros estamos moviendo 300 pasajeros por vehículo. ¿Y cómo lo están moviendo? Ah, no, un día trabajo con 30 y otro día con 27. Entonces, no, entonces no están moviendo y no 150 o 142, porque es que tenés que meter también los 27 que están parados. Y yo pienso que de pronto esa es una de las fallas que hemos tenido, pero pues como conceptual, de que las personas que de pronto le preguntan, a veces dicen, venga, es que yo movilizo tanto, es que, oiga, yo estoy moviendo gente, hermano, con el 70%, pero tiene unos carros parados que también tienen que repartirle, ¿cierto? Entonces yo, o sea, la atención que yo quiero llamar en esto es, ¿qué vamos a hacer con la estructura de costos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Tener en la mesa, porque tenemos que coger a la administración municipal y decirle, venga, ¿cuál es la verdad? Díganos cuáles son los vehículos que hay en Medellín. Esto que está acá, y aquí lo dice, son vehículos sin tarjeta de operación. Recuerden que hay empresas que tienen unos cupos, inclusive. Entonces hay tarjetas de operación, hay unos cupos que están y no los han utilizado. Problema jurídico. Eso, hay muchos carros que todavía no están ahí, porque la cifra que ellos manejan son 2.371. Yo estoy seguro que son a veces. Esto se va a dañar, hermano. El lunes recibí una carta de la Secretaría de Movilidad, donde desde hace varios años habían sacado 2 carros de la lista de pendientes por racionalización de las cuencas 3 y 6, y esta semana les tocó, me mandaron un escrito diciéndome que efectivamente los carros se encuentran vinculados a la empresa y que la empresa los debe reintegrar en la operación. Entonces, si ni siquiera, con lo que decía Leo, ni siquiera la Secretaría tiene la certeza ahora de cuántos carros hay en Medellín. Y les tocó corregir una respuesta que nos habían dado donde nos decían que esos carros ya no aparecían dentro de la capacidad transportadora total de Medellín, que estaban desvinculados cuando los carros siguen vinculados y uno de los operadores no lo ha pagado, no los ha pagado, y eso todavía sigue ahí pendiente, y ordenaron vincularnos nuevamente a la compañía. Entonces eso demuestra que hay una deficiencia en la información importante y que hay errores que pueden contrastar con el tema de los datos de los cuales se surge la tarifa. Venga, yo voy a terminar, doctor Carlos, ya, y era con una cifra, pero con ellos mismos, o sea, con lo que nos dio la Secretaría. Ellos dicen que son 2.300 vehículos, entonces, y con los pasajeros que perdemos por vehículo, que decimos son 2.278, nos da una cifra importante de 5.401.138 pasajeros mes. Medellín con la cifra de ellos, ¿cierto? Y cuando los llevamos a plata hablamos de 13.000 millones de pesos. Eso era lo que yo quería decir. 13.000. Y nos están proporcionando una herramienta pues para enfrentar a nuestros consejos de administración, a nuestras asambleas generales, y les reitero los agradecimientos porque ellos han sido muy juiciosos durante todos estos años en tener elementos técnicos de poder debatir con la Secretaría de Movilidad cada vez que nos suben los 100 pesos y que terminan imponiéndose, pero ellos saben de que la agremiación técnicamente no es inferior a lo que se requiere para poder llegar a la tarifa. Entonces, Juan Guillermo, Leo y Iván Darío, mil y mil gracias por el aporte que ustedes le hacen a la agremiación en lo que tiene que ver la parte financiera. Y sí me preocupa, por ejemplo, de que todo esto nos está llevando a tener que tener esos 50% de la flota para muchas empresas en los patios.
pero cómo nosotros en este momento estamos comprometiendo esa calidad del servicio y estamos perdiendo esos usuarios, que realmente eso sí nos va a quedar muy difícil recuperarlos. Entonces, la esperanza es que esto ojalá se empiece a reactivar y que los muchachos vuelvan a las aulas, a las universidades, porque es que de lo contrario esto se nos va, esto vamos en caída. Entonces, es como para que tengamos también mucho cuidado con la forma en que estamos prestando el servicio, tomando esas decisiones tan radicales de llevar tanto parque automotor a los patios, porque después eso se nos va a convertir como en un boomerang, porque hoy nos podría, mañana nos estaría afectando. El momento en que esto se reactive, ya esos usuarios ya tienen una modalidad de transporte X o Y que no van a querer volver al transporte público colectivo. Entonces es como para que analicemos ese aspecto. Listo, Carlos, siga la discusión. Don Oscar. A ver, la pregunta mía va hacia el doctor Iván Darío o a toda la comisión pues, que ha trabajado con respecto a lo de la tarifa, porque cuando el doctor Iván Darío dice de que la tarifa no es política, ¿sí?, que la tarifa es técnica, científica y reglada, ya los transportadores tienen el concepto de que es política. ¿Por qué razón? Porque siempre los transportadores lo más que esperan son 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Entonces, desde ahí el transportador se va haciendo la imagen de que es una tarifa política. Uno dice, y uno que hace parte de todo este cuento del transporte y que ha estado también en esas reuniones de transporte, porque cuando se presentaron estos estudios en el año 2019, en noviembre, a final de año, pues estaba yo acompañándolos también, que nos reuníamos en la Secretaría de Tránsito con la doctora Irina y todos los funcionarios de allá, y se discutía sobre la tarifa y todo eso, y aquí pues siempre se tiene en cuenta lo que es la resolución, la 4350, para estos estudios. Entonces uno dice, bueno, y si esta tarifa no es política, ¿por qué siempre el incremento son 100 pesos? Si al transporte día a día le van colgando más arandelas. Nosotros no teníamos la parte de los componentes tecnológicos. Los componentes tecnológicos podemos ver que vienen desde el año 2011, que salió la resolución, ¿no es cierto? Luego ahora vamos con lo de el recaudo, que también son más costos, y siguen siendo siempre los mismos 100 pesos, los mismos 100 pesos. Entonces es por eso que el transportador dice, es política porque no vemos que haya un incremento superior, pero como vuelvo y le digo, doctor Iván Darío, siempre nos cuelgan más arandelas, siempre nos cuelgan más arandelas. Entonces, ¿cómo es? Yo digo dos frases que son muy duras y que las voy a repetir acá. Yo digo, al transporte nunca le han quitado un pasajero ni le han quitado una ruta al transporte colectivo del país. Las ha entregado. Aquí se dice mucho, el metro nos quitó, yo no sé quién nos quitó, en la cuenca 36 nos quitaron, y yo les digo, no nos quitaron, las entregaron un grupo de transportadores, firmaron, otros las entregamos por omisión porque no demandamos o no invertimos en el tiempo en determinado momento, otros las entregamos porque nos llamaron a participar y nos volvimos no demandantes y fuimos incoherentes, sino participantes y promovimos los procesos licitatorios allá, pero no nos quitaron, entregamos. Y en materia de tarifa, la legislación es la que dice esto es técnico, científico, y la legislación lo dice, como dice también que es ilegal el tributo al combustible, pero si nadie lo demanda, todas las normas se presumen legales si nadie las pelea. Esa tarifa que sale, que la tildamos de política, si nadie hace acciones para que no sea política la próxima vez y no sean los mismos 100 pesitos de siempre y que hayan soluciones definitivas, no es problema de la tarifa, sino problema de nosotros. En derecho se dice que el que calla otorga. Si usted se queda callado, la tarifa será política para el común y para el pueblo, pero técnica para la Secretaría. Pregúntele que si le hacen una demanda, contesta, esto se hizo con todo el rigor técnico. En el considerando de la tarifa, en el considerando, dice, si hicieron juiciosos análisis de estudios técnicos conforme a la 4350 de 1998.
Si usted no le pregunta dónde están los juicios de análisis, por qué le dio esto, en qué está equivocado esto, no es problema del funcionario. Ahí es problema de la primera pregunta que hicimos nosotros acá. ¿Cuál es el deber del funcionario y cuál es el deber de nosotros? El deber de él es aplicar la norma bien y el deber de nosotros es decirle, no la aplicó bien, si está dando los mismos 100 pesitos y es equivocado. Pero si nos quedamos callados, es un problema no de que la tarifa sea política y que no que nosotros somos políticos y no protestamos a tiempo porque consideramos que es mejor quedarnos calladitos porque tenemos un beneficio a nivel particular o porque estamos esperando que el compañero de quiebre y después yo quedarme con los pasajeros o cualquier cosa, pero no es la tarifa política, la tarifa es técnica, científica y reglada. Y en el considerando lo colocan ahí no colocan ninguna cosa que diga, dado que las circunstancias están muy malucas, vamos a poner una tarifa política o socioeconómica a favor del usuario. No colocan nada de eso. Colocan que cumplen con toda la ley en el considerando.